Bueno, entonces esos certificados, como les he hablado, em, pueden ser, son procesos de forma voluntaria que pueden ser, digamos, declarados de forma autónoma o que pueden ser revisados o pueden ser verificados por un tercero, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Una de las características de la norma es que fomenta el cambio de perspectiva, es decir, fomenta el cambio de perspectiva del proceso productivo al incorporar ese nuevo enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Donde es necesario conocer cuáles son los impactos ambientales generados en el proceso, no solo en el proceso productivo, sino también en el uso y la comercialización del producto, y después de el ciclo de vida del producto o el fin de uso del producto o después del post consumo del producto, también qué impactos ambientales genera. La norma, pues, a estar alineada con la ISO 14001, pues va a garantizar, por supuesto, que la organización cumpla con la legislación ambiental vigente. En caso de ser productos que deban de cumplir con una norma específica relacionadas con diseño, estructura, resistencia o demás, entonces va a garantizar que también esa empresa cumple con esos requisitos legales aplicados al producto o al servicio al cual están prestando, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, es que la norma no es una norma de etiquetado ecológico, es decir, es una norma que define unos requisitos muy generales para la incorporación del principio de ecodiseño en el producto, pero no es una norma que te va a garantizar el etiquetado ecológico de tu producto, ¿verdad? Entonces existen diferentes ecoetiquetas y cada ecoetiqueta tiene unos requisitos específicos. En algunos casos los requisitos definidos por la norma son homólogos a esos requisitos definidos por aquella organización o por aquella figura definida entonces como ecoetiqueta o etiqueta ecológica, pero la implementación de la norma no te garantiza en ningún momento el etiquetado ecológico de tu producto. Otro de los aspectos importantes es que sí te va a garantizar la mejora continua, es decir, sí te va a garantizar, digámoslo así, el mantenimiento continuo del diseño del producto, lo cual siempre te va a facilitar el cumplimiento de esos criterios de ecoetiquetado ecológico. No obstante, digamos que la norma, una vez que ya tú ratificas, o que ya tú cumples, o que ya tú logras alcanzar esos requisitos de ecoetiquetaje o de etiqueta ecológica, te va a garantizar de cierta forma un soporte administrativo para darle mejora continua al cumplimiento de esos criterios, más no te garantiza, digámoslo así, el otorgamiento del título de que tu producto es amigable con el medio ambiente o que tú tienes un ecoetiquetado en tu producto, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Otro de los aspectos importantes es que es compatible con las diferentes normas en temas de estructura, en términos de requisitos, en términos de terminología, por tanto te permite integrar el sistema. Te permite integrar, por ejemplo, el sistema de gestión ambiental, que habla del tema de las necesidades del consumidor y te define algunos criterios muy específicos relacionados con criterios de calidad del producto o del servicio, ¿sí? Y te permite también integrar con el sistema de gestión ambiental, que de cierta forma te permite generar una mejora continua en el desempeño ambiental de la organización, reduciendo, mitigando los impactos ambientales generados, bien sea en el proceso productivo, si tenemos un enfoque de proceso, o bien sea en el producto, si tenemos entonces un enfoque de análisis de ciclo de vida o de producto, ¿sí? Ahora lo que tengamos en cuenta. Digamos que esto es más o menos la estructura, objetivos, campo de aplicación, referencias normativas, términos de definiciones, el rol de la alta dirección, ¿sí? Directrices de incorporación del ecodiseño, como el tema de la política ambiental. Por lo general, cuando se definen esas directrices, es la incorporación de esos principios dentro de la política ambiental. La planificación, entonces, cómo incorporamos eso dentro del proceso de planificación, cómo generamos un procedimiento para hacer una revisión del cumplimiento de los requisitos de eso, ecodiseño, por ejemplo, cómo implementamos esos componentes en el proceso operativo, ¿verdad? Cómo verificamos el cumplimiento de esos requisitos en términos de auditoría, de verificación, y cómo reportamos a la alta dirección que realmente sí estamos cumpliendo con esos requisitos. Otras actividades de ecodiseño lo define en el requisito número 6, que habla entonces del enfoque análisis de ciclo de vida, que lo vimos en la clase pasada. Habla entonces del proceso de ecodiseño, de cómo realizamos la evaluación ambiental del producto, ¿sí? Cómo incorporamos entonces los requisitos ambientales de las partes interesadas, que es un tema, digamos, que es transversal en todos estos procesos, pero que es muy importante que ustedes conozcan cómo se hace el proceso de revisión de diseño y cómo se hace la implementación de la cadena de valor.
Aspectos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tema de la identificación de impactos ambientales, tanto en el producto como en el proceso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir de alguna u otra forma poder identificar dónde está la brecha, dónde está el problema, y poder definir acciones muy puntuales para la mejora ambiental del producto, es decir, para la reducción de los impactos ambientales que genera el producto. Y uno de los aspectos claves en todo este proceso es el tema de la comunicación, ¿verdad? Tenemos que comunicar a nuestras partes interesadas lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer visible nuestra gestión. Si nosotros no hacemos visible nuestra gestión, ¿verdad? Vamos a crear, digamos, un sesgo o un riesgo de desinformación que más tarde nos puede crear conflictos sociales o legales con esas partes interesadas. Entonces es muy importante estos temas de comunicación: qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar, a quién lo voy a comunicar, por medio de qué lo voy a comunicar y a fin de qué lo voy a comunicar. Son aspectos muy claves, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a comunicar? ¿Qué impactos ambientales voy a comunicar? ¿Por dónde lo voy a comunicar? ¿Verdad? ¿Por página web? ¿Por un sitio web? ¿Por correo electrónico? ¿Por informes trimestrales? No sé. ¿A quién se lo voy a comunicar? Pues a la gerencia, a la comunidad, a los jefes de área, ¿verdad? ¿A fin de qué? ¿Con el objeto de qué les voy a entonces a transmitir esa comunicación y para qué se lo voy a transmitir? Esos son aspectos muy importantes. El tema del control operacional nos habla entonces de qué aspectos o qué mecanismos de seguimiento y control en el proceso productivo vamos a implementar para garantizar que exista una producción amigable con el medio ambiente o sostenible con el medio ambiente. Por ejemplo, un control operacional puede ser, por ejemplo, la segregación de los residuos en el proceso productivo. Un control operacional puede ser entonces la verificación de la reincorporación de las materias primas o de la merma productiva en el mismo proceso productivo. Un control operacional, entonces, en ese sentido, puede ser, por ejemplo, el almacenamiento seguro de los residuos peligrosos. Entonces, un control operacional en este caso puede ser, por ejemplo, la verificación de los filtros de los sistemas de recolección de, no sé, de material particulado. Un control operacional puede ser entonces la verificación de la presión de la cámara de gas, porque entonces si hay más presión hay fugas, y si hay fugas hay pérdida de energía, y si hay pérdida de energía hay consumo excesivo de electricidad. Entonces, digamos, esos son pequeñas actividades que están relacionadas con el proceso productivo que nos van de alguna u otra manera a permitir reducir el impacto ambiental o controlar los aspectos ambientales que guardan una relación con el impacto ambiental. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta, que es el tema del inventario del ciclo de vida, que lo vimos en la clase pasada, que estuvimos analizando, que digamos que era el proceso más arduo de todo este tema de implementación de análisis de ciclo de vida. De la rigurosidad del proceso de levantamiento de inventario va a depender la objetividad y la severidad de la información que ahí está plasmada. Entonces es muy importante esta etapa. Evaluación ambiental del inventario del ciclo de vida. Ya estuvimos viendo que en este tema de la evaluación ambiental existen unas categorías y que eso va a depender mucho de una relación, una ecuación matemática en función del número de unidades físicas consumidas y en función de las características de los materiales o de las materias primas que nosotros hayamos inventariado en esta etapa inicial. Esa evaluación ambiental por lo general se da bajo unos gráficos que nos van a permitir entonces, bajo términos porcentuales, saber cuál es el impacto ambiental o cuáles, digamos, los impactos ambientales digámoslo así, encapsuladas en algunas categorías que nos van a decir entonces en qué etapa, en qué fase, en qué etapa, qué fase, qué material son los que más impactos ambientales nos generan en el proceso productivo o en la perspectiva de ciclo de vida del producto, dependiendo del alcance que le estemos dando al mismo. Y al final, pues vamos a tener los impactos ambientales significativos bajo unas gráficas de correlación, entonces nos van a decir, bueno, este tiene mayor impacto. Bueno, ya eso lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Digamos que esta es la estructura de la norma, ¿sí? Esto que está aquí, ya esto lo analizamos, ¿verdad? Que es el famoso flujo de entradas y salidas, que aplica para todo, aplica para el análisis de materiales, que aplica para el análisis de energía, que aplica para el análisis de ciclo de vida, que aplica para el ecodiseño, que aplica entonces para el análisis de la circularidad. Entonces es muy importante este tema, es muy importante que nosotros podamos aplicar este flujo de materiales, este flujo de entradas y salidas, y que podamos de alguna u otra forma proyectar, ¿verdad? Lo que nos define en esa pequeña matriz MEC que analizamos en la clase pasada, que es necesario aplicar para poder tener entonces un aspecto, digamos, una visión muy clara de qué es lo que vamos a plasmar en ese flujo de entradas y salidas, ¿sí? Planificación del diseño,
este tema de planificación del diseño es muy importante. Por tanto, yo les he definido aquí algunas estrategias que nos van a permitir reducir los impactos ambientales. Una es el tema de los ingredientes bajo impacto, es decir, seleccionar aquellos elementos, materias primas, sustancias que tengan un bajo impacto, ¿sí? Y bueno, eso es, digamos, otra cátedra que no vamos a alcanzar a ver, pero existen, digamos, algunos criterios de comparación que nos van a permitir definir entonces cuando una materia prima es más impactante que otra, ¿sí? Entonces yo les invito a que indaguen un poco sobre estos aspectos, y por lo general estos ingredientes de bajo impacto están relacionados con sus características físico-químicas y sus estructuras químicas. En algunos casos nosotros hacemos un análisis de la MDS, de la hoja de seguridad del producto, y podemos analizar entonces la peligrosidad, la toxicidad, ¿verdad? Y el impacto que puede generar el producto en función de unos criterios que ya están definidos. Pero existen otras características muy importantes, más allá del tema de la salud ambiental del producto, que guardan mucha relación con este tema, ¿sí? Otra de las estrategias para reducir el impacto es el consumo de materiales, ¿sí? Y ya eso lo vimos, entonces vamos a tratar de reducir el consumo de materiales en la fabricación del producto. Entonces vamos a diseñar el producto de tal forma de que sea slim, de que sea lo menos pesado posible, de que sea lo más esbelto posible, ¿sí? Porque eso de alguna u otra forma nos va a garantizar una reducción del uso de los materiales. Técnicas de producción más eficientes, eso está claro. Técnicas de producción más eficientes que nos involucran un menor consumo de agua, un menor consumo de energía, que nos permitan de una u otra forma tecnificar los procesos productivos para tener un control, una dosificación de las materias primas, que eso nos va a permitir de alguna u otra forma pues reducir el uso de los materiales. Otro de los aspectos claves es las alternativas de distribución. Si bien saben, el tema de la distribución de los productos para su comercialización o puesta en el mercado es uno de los aspectos más importantes en el tema logístico, y digamos desde la cadena logística es uno de los aspectos, el transporte es uno de los aspectos, la distribución es uno de los aspectos más importantes desde la perspectiva ambiental, por el tema del consumo de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero que esto puede generar. Sin embargo, es importante que nosotros podamos definir, que podamos optimizar, digamos, digámoslo así, esas cadenas logísticas, tratando digamos, de localizar de forma estratégica los puntos de distribución y los puntos entonces los puntos y los rutas de distribución de acuerdo a nuestros clientes, porque eso de alguna u otra forma nos va a reducir tiempo, nos va a reducir consumo de materiales y nos va a reducir costos. Entonces es muy importante estos temas. Otra de las aspectos claves es poder analizar alternativas de distribución más eficientes en función del tipo de vehículo, ¿sí? O del tipo de combustible, o no sé, de la capacidad del vehículo. Entonces, digamos, hay algunos criterios diversos que hay que tener en cuenta ahí: el tema del combustible, tipo de combustible, kilómetros recorridos, distancias, costos por distribución, capacidad instalada de los equipos, capacidad máxima de los equipos. Entonces digamos que hay una serie de criterios que hay que definir para hacerlo más eficiente, ¿verdad? Y el serlo más eficiente, vamos a transportar más con menos costos, con menos impactos ambientales. Entonces digamos lo que esa visión compartida es la que nos va a permitir de alguna u otra forma ir seleccionando esas alternativas más eficientes. Otro de los aspectos es reducir el impacto ambiental en la fase de utilización del producto. Y reducir esos impactos ambientales en la fase de uso del producto involucra que nosotros podamos utilizar o que nosotros podamos promover la reutilización de los materiales del consumo de ese producto, y que podamos de alguna u otra forma tener un aspecto regenerativo del producto. Otro de los aspectos es aumentar la vida útil del producto. Y aumentar la vida útil del producto es diseñar el producto con criterios de obsolescencia programada un poco más laxos, que nos permitan de cierta forma extender la vida útil, ¿sí? Porque si extendemos la vida útil del producto, entonces de alguna u otra forma estamos prolongando la satisfacción de la necesidad de ese cliente, y estamos prolongando, digámoslo de una forma, la demanda que va a existir para producir un nuevo producto, y la demanda que va a existir para extraer, consumir energía y materiales para producir ese nuevo producto, que va a satisfacer la necesidad de ese mismo cliente bajo un producto que pudiera haber satisfecho esa misma necesidad si se lo fuera extendido el ciclo de vida del mismo.
Otro de los aspectos es el tema de la optimización del sistema de fin de vida del producto. Es decir, la optimización del sistema de vida del producto es qué hago con el producto después que ya no lo voy a utilizar más. Y es muy importante en este sentido que podamos incorporar sistemas de recolección selectiva para poder garantizar la implementación de la logística inversa